¿Cómo cambian las cosas? Hace 50 años, el presidente Carlos Lleras estaba posesionando al primer gobernador de Risaralda aquí en la plaza, Cástor Jaramillo Arrubla. Hace 50 años, César Gaviria era un rebelde estudiante de la Universidad de los Andes y Luis Carlos Villegas era un muy disciplinado estudiante del Liceo de los Andes. Este servidor estaba trotando y haciendo flexiones en la Escuela Naval de Cadetes. Y el conflicto armado estaba comenzando. Hacía pocos años había sucedido lo de Marquetalia y las FARC comenzaban ese conflicto armado que tanto nos costó a los colombianos. Ahora, 50 años celebrando este aniversario de este gran departamento y celebrándolo en paz, celebrándolo en otras circunstancias completamente distintas. Recuerdo muy bien, recién posesionado como ministro de Defensa en el año 2006, mi primera operación, y vine personalmente a dirigirla, fue contra un personaje siniestro, alias Leighton, en Quinchía. Lo dimos de baja y toda la población salió a aplaudir porque este individuo tenía sometida a mucha gente en los alrededores de Quinchía. Recuerdo también cómo años más tarde dimos de baja a un miembro del secretariado que operaba por acá, Iván Ríos, a Karina, que se entregó en el año 2008, y tantas historias sobre cómo ese conflicto armado fue evolucionando, todo el sufrimiento que causó, y hoy por fortuna vemos esas escenas que a todos los colombianos nos debe conmover, un guerrillero detrás de otro, saliendo de las selvas, bajando de las montañas, atravesando los ríos con sus fusiles para los centros donde van a desarmarse. Esa es una transformación realmente extraordinaria de nuestro país. El número que han llegado en este momento, me lo acaban de informar, son 4.670 miembros de las FARC que ya están en los centros, faltan 1.450. Esa es la nueva Colombia. Tenemos un reto enorme en la implementación de los acuerdos, que va a ser tan difícil como el proceso mismo. El posconflicto nos obliga a los colombianos, al gobierno, a articularnos, a unirnos, para poder aprovechar la paz y para poder implementar esos acuerdos. Inclusive creamos esta semana un gabinete ad hoc, que nos vamos a reunir por primera vez el sábado para poder hacerle un seguimiento minucioso a todos estos desafíos que tenemos por delante. Pero Risaralda, en estos 50 años, se ha destacado por muchísimas cosas, por su gente. El expresidente César Gaviria, corazón de nuestra nueva Constitución, la más garantista que hemos tenido, impulsor de la modernización y la apertura económica, de intelectuales como Óscar Echeverry Mejía o Jaime Jaramillo Uribe, que fueron hijos adoptivos de Pereira, Alonso Zapata, ese gran maestro del ajedrez, deportistas como María Isabel Baena, nuestra insigne golfista, Santiago Giraldo, ese gran tenista. Os recuerdo que estuve aquí el día que llegaron dos campeones
mundiales, creo que llegaron de la China, de tiro con arco, aquí de Pereira, que eran 2 estudiantes que habían ganado sin tener ni siquiera dónde entrenar. Luis Carlos González, poeta y autor de La Ruana de Antioqueñita. Por supuesto, aquí se vive y se goza la música. Johnny Rivera, su hijo Andy Rivera, el dueto Mejía y Valencia, para no nombrar la cantidad de empresarios exitosos. Yo recuerdo que en el gobierno pasado, una delegación de parlamentarios, senadores y representantes fue a donde el presidente a reclamarles: presidente, no hay un solo pereirano, no hay un solo risaraldense en el gobierno. En este gobierno es todo lo contrario. Tenemos, les voy a decir, por ejemplo, nuestro ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, Simón Gaviria, nuestro director de Planeación, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, Carlos Alberto Botero, nuestro antiguo gobernador, hoy viceministro de Ambiente, Daniel Arango, hoy viceministro de Desarrollo, Rodrigo Rivera, nuestro muy exitoso embajador en Bruselas, Fernando Paneso, embajador en Ecuador, Carlos Morales, embajador alterno en la ONU, y hay otros que no voy a mencionar porque entonces los demás departamentos me van a reclamar. Risaralda se creó en ese año 67, don Gonzalo Vallejo, que tanto lo recordamos, doña Lucía, el abuelo de nuestro actual gerente de la Federación de Cafeteros, y se creó con un concepto muy interesante, ya visionario, modernizante. Queremos un departamento que se pueda destacar por su competitividad y su buen gobierno. E inclusive se dijo entonces que iba a ser una especie de plan piloto, departamento piloto, y el piloto funcionó. Cuando ve uno lo que ha avanzado Risaralda en sus indicadores, su progreso, realmente esa visión se está convirtiendo en realidad, aunque como en el país nos falta mucho camino por recorrer. Hoy el 61% del producto de Risaralda son servicios. Tiene el 5º puesto entre 26 en el índice departamental de competitividad. La pobreza la ha logrado reducir por debajo del promedio nacional, el 18%. La pobreza extrema prácticamente se nos ha adelantado en el objetivo que tenemos para el 2025, está apenas en el 2%. Y se ha dado una transición sin descuidar el producto insignia, que es el café, porque simultáneamente, y mire cómo han cambiado las cosas, no se ha descuidado eso que fue fuente de tanta riqueza y de tanto empleo y tanto progreso en todo el eje cafetero. Hace 50 años, en el año 67, Colombia exportaba 6 millones de sacos. Hoy exportamos, el año pasado, 12.9, casi 13 millones, más del doble. En esa época, Colombia dependía de un 60% de sus exportaciones eran café. Hoy ese porcentaje se ha bajado al 7%. Veo a Juan Valdés. En esa época Juan Valdés era un cubano argentino. Hoy es un gran campesino colombiano. Y el café sigue siendo algo muy importante para Colombia y seguirá siendo siempre importante. Fíjese que no se ha reducido su importancia, todo lo contrario, estamos produciendo el doble, todavía más de 500.000 familias viven del café
Lo que pasa es que el país ha crecido en otros rubros, entonces ha perdido importancia relativa en las exportaciones, pero no ha perdido esa importancia como nuestro producto insignia y el producto más importante del campo colombiano. Y fue por eso que apenas llegamos al gobierno hace 6 años y medio, lo primero que hicimos fue ir a la Federación de Cafeteros y suscribir un plan de prosperidad cafetera. En ese momento, hace 6 años apenas, íbamos a producir menos de 7 millones de sacos. Había una crisis cafetera enorme. Este año pasado, que terminó, fue el mejor año de la caficultura en toda su historia. 14.3 millones de sacos, casi 14,5 millones, una cosecha que tuvo un valor de por encima de 7 billones, 7.2 billones de pesos, que se traduce en ingreso, que se gasta, que se traduce en demanda económica, en progreso para todo el país. Y tenemos que seguir fortaleciendo el café, pero tenemos que seguir fortaleciendo los demás rubros, donde Risaralda también ha hecho un esfuerzo muy exitoso. Este gobierno ha querido ayudar a Risaralda y hemos invertido casi lo mismo que el valor de la cosecha cafetera del año pasado, 7 billones de pesos, que se han invertido en diferentes obras. Una nueva economía de servicios necesita, por ejemplo, un centro de convenciones como el que estamos hoy inaugurando. Hace 3 años apenas pusimos la primera piedra, el primer ladrillo. Doña Lucía fue testigo ejemplar y hoy lo estamos inaugurando, que realmente es un centro que no tiene que enviarle a ningún gran centro internacional. Este centro es apenas una expresión de lo que puede ser y es hoy Risaralda y Pereira. La zona franca de Pereira ya tiene 17 empresas instaladas y todas orientadas al comercio exterior. Por supuesto, hay que seguir mejorando siempre el recurso humano. Los esfuerzos que ahí se han hecho también han sido importantes. Le hemos dado un dinero importante a la Universidad Tecnológica de Pereira, 55.000 millones de pesos, que ha mejorado su infraestructura física. Está construyendo un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Por supuesto que para ser un departamento competitivo se requieren vías, aeropuertos. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo. Autopistas del café, 220.000 millones de pesos. Las autopistas de la prosperidad, que también benefician y en forma importante a Risaralda porque le da salida al puerto de Buenaventura, con la conexión Pacífico 3, incluye variantes en la Virginia, en Tesalia. Hemos invertido 55.000 millones de pesos en el aeropuerto de Matecaña. Y hay un rubro donde aquí va a haber un enorme potencial y ya se está viendo, ya se está aprovechando, que es algo que para el país entero tiene también un gran futuro. La paz nos va a permitir, y así ha sucedido en la mayoría de los países que han firmado la paz, atraer mucha más inversión y atraer mucho más turismo. Ese turismo y Risaralda está muy bien posicionada para atraer más y más turismo. De hecho, el año pasado aumentó el número de turistas en un 15%, por encima de Colombia, que fue 11%, que fue por encima del mundo, que fue un aumento del 4,5%. O sea, Colombia ya está despegando en esa industria sin chimeneas, que es una industria por la cual compiten todos los países, porque no contamina, produce empleos bien remunerados, deja divisas, es una industria ideal. Y ahí tenemos un gran potencial. El paisaje cultural cafetero, que se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, después de un gran esfuerzo diplomático que se logró esa decisión, es hoy
el patrimonio cultural más extenso del mundo entero y es una atracción muy importante para los turistas. Lo incluimos dentro de los 12 corredores turísticos para promover el país. Vamos a continuar invirtiendo en aspectos tan fundamentales y tan sencillos como señalizar mejor para que los turistas puedan ser mejor atendidos. Aportamos 55.000 millones al Parque Ucumarí y Risaralda hace parte de algo que el primer ministro de Aruba, y por eso está aquí además, sabe muy bien que es un gran potencial, que es el turismo de avistamiento de aves. Ese es un turismo que Colombia tiene una ventaja comparativa porque somos el país con la mayor cantidad de pájaros en el mundo entero. No hay un país en el mundo, ni Brasil ni la India, que tenga más variedad de pájaros que Colombia. Y ahí ya estamos viendo una atracción del mundo entero para, ya que hay paz, vamos a ver aves en Colombia. Es un turismo de alta calidad y podemos hacer también, señor primer ministro, algunas alianzas. Por ejemplo, Risaralda y Aruba. Vienen los turistas, ven las aves, se quedan en las fincas cafeteras y después vuelan a Aruba a solearse en sus maravillosas playas. Eso sería una maravilla porque ese es un círculo virtuoso. Más turistas traen más negocios, más consumo, más empleo. De verdad que aquí hay todo por hacer, pero ya se está haciendo, gracias a ese tesón de los risaraldenses, de los pereiranos. Esta obra es parte de eso y la forma como aquí se ha descrito, el civismo, cómo se unieron todos aportaron, eso es un ejemplo para el país entero. De manera que estos primeros 50 años de Risaralda son un motivo muy importante para todos los colombianos, para felicitarlos, para celebrarlos y tengan la seguridad de que el país entero los seguirá apoyando. Ustedes representan algo muy importante para el país, le han dado mucho al país y estoy seguro que continuarán con ese tesón que siempre los ha caracterizado. Y una anécdota que hoy me contaron que creo que resume lo que estamos viviendo, que también es una fuente de turismo importante para el país. El representante Didier Burgos, que está aquí con nosotros, me dijo: presidente, estuve cumpliendo el sueño de Darío Chandía. Y le dije: ¿cuál sueño? Me dijo: me fui una semana de noche a pescar y pesqué 25 especies diferentes en un caño cerca a Puerto Carreño y me mostró todo lo que pescó. Ese caño, un caño famoso donde hace apenas 3 años era imposible ir porque la guerrilla no lo permitía. Eso es lo que tenemos por delante. Y ayer, y finalizo con esto, hubo un artículo muy interesante, muy ilustrativo, muy inspirador, en el diario El País de Madrid. Se decía: el muro de Colombia. Yo pensé que iba a ser un paralelo con el muro que están queriendo construir entre México y Estados Unidos. Y no, este periodista decía: hay un muro en Colombia que parece que no permitiera que los colombianos recibiéramos y gozáramos las buenas noticias. Y hace una descripción de cómo el mundo nos ve y la diferencia de cómo los colombianos nos vemos. Ese muro hay que derribarlo. Y un buen ejemplo es lo que está sucediendo hoy aquí en Pereira, aquí en Risaralda, celebrando esos 50 años de progreso. Que sean 50 más. Feliz aniversario. Muchas gracias.